tabernáculo. El tabernáculo era el lugar donde se reunía, o mejor, donde estaba la presencia del Señor con el pueblo israelí o el pueblo judío. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo, por favor. El libro de Éxodo, capítulo 25. ¿Todos tienen Biblia? ¿Alguien no trae Biblia, por favor? Levante la mano. Por favor, un servidor que me ayude con las hermanas allí, que les puedan llevar una Biblia. ¿Sí? Amén, ¿todos conmigo? Éxodo 25, nuestro pastor estaba hablando de la ofrenda para el tabernáculo y comenzó del versículo 1 al versículo 9. Hoy tocaremos del versículo 10 al versículo 22. Leamos todos, por favor. Leamos todos. Dice la palabra del Señor: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Y harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas de los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza en el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de todo, de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. Amén. Señor, esta noche coloco esta palabra en tus manos. Te pido que sea la revelación al corazón de nosotros. Te pido que esta palabra nos edifique, nos levante, nos fortalezca, pero que también sea una palabra que en un tiempo podamos enseñarla a otros. Padre, guárdanos de duda, de incredulidad, toma el control de los aires de cada uno de nosotros y ayúdanos a que podamos conocerte cada día más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, usted leyó la escritura y usted, como yo, tal vez quedamos confundidos. Que un codo, que medio codo, que el propiciatorio, que el arca, que adentro, que el ¿sí o no? ¿O solo yo? Claro. La palabra que sale en el Antiguo Testamento no está por casualidad, no fue escrita porque alguien se lo pudo escribirla, sino porque es la tipología de lo que hoy es la iglesia y lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. La razón de estudiar la palabra es para que entendamos por qué nuestro Señor mismo diseñó el tabernáculo de reunión, donde cada artículo que había, lo que estaba dentro, lo que estaba afuera, tenía un significado. Y por no entenderlo y por no saberlo hoy en día, tomamos la vida cristiana muy suavemente, muy fácilmente. De pronto hasta abusamos de la gracia del Señor. Pero en los tiempos en que Moisés, que lo llamó el Señor sobrenaturalmente para sacar al pueblo de Egipto, fueron los tiempos en que este pueblo tuvo que reconocer que había un solo Dios. Y como había un solo Dios, este Dios que los había salvado con poder, quería ser el centro de la vida de este pueblo, al cual había sido escogido. Y obviamente que la enseñanza de esta noche tiene que ver con el arca del pacto, pero primero quiero que entendamos lo que significa el tabernáculo. La nueva versión viviente, quiero leerla un instante,
para que todos comprendamos, dice así: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado, que mida 1 metro con 15 centímetros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera, y ponle una moldura de oro alrededor. Hace unos 30 años, una película salió sobre el arca perdida o algo así, alguien la vio, bueno, la vimos algunos, y eso no hablaba de lo que era la verdad, porque el arca era la presencia de Dios. Era una película más que todo comercial que desenfocaba lo que realmente significa la fe en Dios. Y continúo leyendo: funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas, 2 anillos en cada lado. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Estas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos. Nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Se llama el arca del testimonio porque Dios depositó ahí su poder para que los israelíes no olvidaran que Él es poderoso y que no había otro como Él. Nosotros, cuando fuimos salvados por su palabra, entendimos que había que dejar algo nuestro para seguirle. Y las tablas del testimonio es la ley que el Señor nos dejó. Continúo leyendo: después haz la tapa del arca en lugar de la expiación, se llama propiciación o expiación, de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. ¿Sabe? El arca, el tabernáculo era el lugar donde solamente podían entrar los servidores levitas, los sacerdotes. Aquí no entraba el pueblo. El arca estaba en medio de todos los campamentos de las tribus de Israel, de las 12 tribus. Pero solamente allí entraban los que eran llamados por el Señor al sacerdocio. Y obviamente tenía una cantidad de cosas. Usted entraba al arca, y el arca era el tabernáculo de la morada en la tierra que Dios había preparado. Obviamente era donde el Señor hablaba con Moisés adentro o con el sumo sacerdote. Pero obviamente hoy en día usted no tiene que ir a un tabernáculo ni matar un becerro ni nada por el estilo para derramar la sangre, porque nuestro sumo sacerdote Cristo ya lo hizo por nosotros. Y esa es la confianza que tenemos en esta hora, de que al ser libertados por el Señor encontramos que el tabernáculo es símbolo de Cristo. Todo lo que usted ve ahí es tipología de Cristo. El Antiguo Testamento hace referencia al Nuevo Testamento porque de lo que ahí ocurrió, hoy nosotros valoramos su palabra. Allí la cumplían por ley, hoy la obedecemos por la gracia. Si usted y yo hemos venido esta noche porque hay una palabra que nos va a levantar aún más la fe. Al venir a la iglesia entendemos que este lugar lo creó el Señor con propósito de que sus hijos fuéramos reunidos. Y eso es lo importante que hoy tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, el propósito del tabernáculo era proporcionar un lugar donde Dios podía morar entre su pueblo. Quería ser el centro de la vida religiosa, social y moral. Era un lugar para enseñar grandes verdades espirituales por medio de sacrificios, por medio del diseño del tabernáculo y de los servicios sacerdotales. El tabernáculo es la revelación de Cristo y su obra redentora. ¿Sabe? A cada año, cuando se hacía expiación de pecados, tenía que entrar el sumo sacerdote de una forma en la cual no podía entrar si no era limpio o hacía también un sacrificio. El sumo sacerdote tenía que tomar para sus pecados, porque la idea de entrar allí era ¿cuál? El perdón de pecados. Y para entrar allí tenía que el sumo sacerdote tomar un becerro para expiación y otro becerro para holocausto por él. Pero por el pueblo tenía que tomar 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Es decir, tenía que derramar la sangre, o sea, matar al carnero en los atrios, pero en el lugar santísimo, porque es que el tabernáculo se compone de atrios, lugar santo y lugar santísimo. Aquí solamente podemos ver el lugar santo y lugar santísimo, y lo que lo separaba era un velo, una cortina, era lo que separaba ese lugar. O sea que aquí entraban al lugar santo los sacerdotes, encendían el incienso, ahí estaba el candelero de oro, los panes de la proposición, pero adentro solo entraba el sumo
estaba ¿qué? El arca del testimonio, lo que ustedes lo entendemos. Y dentro del arca del testimonio se encontraban ¿qué? Las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Recuerden que el Señor sostuvo al pueblo israelí con maná que cae del cielo, tipología también de Cristo. Además de todo eso, el sumo sacerdote se lavaba en la fuente de bronce, luego se vestía las vestiduras de lino, sacrificaba el becerro por su propio pecado, entra en el lugar santísimo y quema incienso, rocía el propiciatorio con la sangre del becerro, echa suerte entre los dos machos cabríos y escoge a uno y lo mata, sacrifica al macho cabrío escogido para expiación, derrama sobre el propiciatorio la sangre del macho cabrío, rocía el tabernáculo con la sangre del becerro y del macho cabrío, pone sus manos sobre la cabeza del otro macho cabrío y confiesa los pecados del pueblo. Entonces, es como cuando usted y yo hoy venimos, Señor, yo confieso que hoy pequé, usted va al secreto, exactamente lo que hacía el sumo sacerdote era entrar y confesar sus pecados y los del pueblo. Pero era cuando sus pecados pasaban al macho cabrío. Luego, dice la enseñanza, derramaba la sangre sobre el propiciatorio, porque el que era inocente era que el macho cabrío. Entonces, traspasaban sus pecados y luego eran perdonados. Si se dan cuenta, era toda una solemnidad en esto. Pero este tabernáculo era llevado por todo el desierto. Entonces, los levitas transportaban cada uno de esos elementos hacia donde se iban dirigiendo y cada año o cada tiempo hacían el sacrificio. Aquí ya más o menos podemos ver mejor en este mapa lo que significa el tabernáculo. Está el lugar santo, lugar santísimo en ese cuadro, pero todo alrededor eran los atrios, o como el patio, digamos así, era como el patio. Hay unas medidas, este diseño no lo hizo el hombre, ¿sabe? Dios no permite que para su templo o su tabernáculo el hombre lo diseñara, lo creara, sino que él mismo lo creó. La palabra dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Y las personas que nacemos en Cristo no es que lleguemos, yo dejé tal vicio o tal pecado porque yo quise. Siempre el Señor entra en uno y nos fortalece para eso. Lo que hayamos sido, lo que hayamos hecho en la otra vida, el Señor lo transforma, porque Él nos hace nuevos. Así usted y yo seamos los mismos por fuera, pero usted es lo que es por dentro. El tabernáculo tipifica también la vida del ser humano, porque el ser humano es un espíritu que tiene un alma y está en un cuerpo. Amén. Esto es como una clase, yo sé que usted más o menos va entendiendo, creo que usted entienda por qué el tabernáculo es importante, pero lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Seguimos. El macho cabrío es llevado al desierto y era dejado allí. El sumo sacerdote se lava con agua, se viste otras ropas, sacrifica a los carneros como holocausto, como ofrenda, y el becerro y los machos cabríos sacrificados como expiación son sacados fuera del campamento y quemados. El pueblo se humilla ante Dios y la expiación del pecado ha sido realizada. Son más o menos 17 puntos para hablar de todo esto. Yo los he tratado de resumir porque esto era cuando estaba el pueblo en la ley. Recuerden que Moisés subió al monte alto y habló con Dios y el mismo Señor escribió en las tablas de piedra los mandamientos, ¿se acuerdan? ¿Por qué Dios tuvo que dar mandamientos? ¿Por qué? Porque el pueblo generalmente ha sido rebelde. Todo esto tiene una tipología muy importante. Todo esto es una esencia de lo que Dios ha venido haciendo. Ahora bien, el arca del testimonio. Voy a hablar un poco más del arca, creo que más adelante está el arca. El tema central de esta tarde es el arca del testimonio. Recuerden que el Señor diseñó la caja o cofre, diseñó los aros, dijo que fuera recubierto en oro, diseñó también las varas para cargarla, la cargaban 2 personas, pero arriba la tapa del testimonio era el propiciatorio. ¿Sí que hay 2 ángeles que estaban mirando hacia la base de la tapa, que era una base de oro puro? Es decir, se veía el reflejo. Entraba el sumo sacerdote y se reflejaban en él los pecados. Pero el sumo sacerdote entonces derramaba sangre del macho cabrío y eso propiciaba el perdón de Dios. Eso propiciaba el perdón de Dios. Entonces, usted y yo vamos a entender por qué la palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe?
De no haber sido por ese gran sacrificio, no hubiera habido el perdón de pecados. No hubiera habido la libertad de entrar al cielo. No seríamos salvos si no hubiera sido por la sangre del Señor que se derramó en la cruz del Calvario. Es una bendición poder contar con eso. Les pido el favor de que leamos nuevamente Éxodo 25, versículo 16. Dice la palabra en Éxodo 25, 16: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Contiene aquí las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. El propósito del arca es que si en la presencia del arca el ritual que se haya hecho en el tabernáculo hubiera sido sin valor y sin significado. Todo ritual servía para proveer acceso a Dios y comunión con Él. Jehová dijo: y allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio. Entonces, la única forma de hablar con Dios con uno era ¿cómo? Haciendo el ritual, haciendo el sacrificio, derramando la sangre. ¿Sabe? Hoy en día usted y yo gozamos del privilegio de cerrar la puerta, orar al Señor, entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo y hablar con Dios. Y esa es la oración donde Dios le habla a usted. Es el lugar donde usted puede decir: Señor, dame la dirección. Es el lugar donde usted puede contarle a Dios cuáles son sus problemas, sus dificultades, sus necesidades y el deseo por adorarle también. Entonces, sí, lo importante que ahora el lugar secreto, el lugar donde usted se encuentra en la casa, es el lugar donde usted puede conectarse con Dios y donde usted puede hablar con Dios otra vez. Ahora, la tipología del arca. El arca representa la presencia de Dios o la morada de Dios. Además, se llamó el arca del testimonio porque es el lugar donde Dios da la prueba, la justificación y la comprobación de la certeza de que Él estaba con el pueblo. ¿Por qué guardaban ahí la vara de Aarón? Recuerden que la vara de Aarón fue utilizada para cuando Moisés Aarón habló con Faraón y la vara se convirtió en serpiente, ¿recuerdan? Y se convirtió en serpiente y luego se comió las demás serpientes para mostrar el poder de Dios. Mas sin embargo Faraón había sido endurecido en su corazón. No obstante que más adelante, cuando el Señor tuvo que escoger a alguien, la vara de Aarón reverdeció y dio frutos de almendro. Entonces era algo importante donde el Señor mostraba su poder y mostraba su gloria. Hoy en día lo sigue haciendo. Ahora bien, vayan conmigo a 1 Corintios, por favor, 6 y 7, por favor. Sin perder Éxodo, busque 1 Corintios, capítulo 6, versículos 17. El que lo quiera leer, por favor, léalo en voz alta. ¿Quién lo encontró? Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 17. ¿Qué dice? Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. En ese tiempo, usted cuando recibe a Cristo en el corazón, lo que está haciendo es permitir que el Señor entre en su vida. ¿Sabe? La oración de fe es una declaración pública de un cambio interno. Y cuando usted recibió a Cristo en el corazón, lo que dijo: Señor, entra en mi vida, gobierna mi carne, ayúdame a caminar en santidad. El tabernáculo significaba exactamente lo mismo. Si el sumo sacerdote no entraba, no había el perdón de los pecados del pueblo. Tenía que entrar allí. Y todo eso que ocurría allí, todo ese proceso, todo ese emblema, obviamente representaba la gracia de Dios y la misericordia. Dios es juez justo, pero también es grande en misericordia. Ahora, el Señor hoy en día no habita en lugares físicos como hacía en el tiempo. Él nos habita en nosotros. Es la presencia de Dios lo que hace la garantía de que por su Espíritu Santo yo puedo ser salvo. Es más, es el sello de la salvación, el Espíritu Santo. David escribió: su presencia es mi fortaleza. El Salmo 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Usted no estaba en peligro, en problemas, en dificultades? El salmista escribió: en la presencia de Dios hay fortaleza. Lo mismo hacía ese pueblo, estaba en la presencia de Dios, solo que no todo el mundo entraba allá. Cuando salía el sumo sacerdote, había victoria porque había perdón de pecados. Pero David tuvo que guiar también un pueblo, fue escogido por Dios, y fuera de eso estuvo momentos de debilidad como usted y yo podemos tener hoy en día.
Hoy usted y yo podemos estar en la presencia del Señor, estar bajo la gracia de Dios, pero en algún instante usted y yo necesitamos siempre del milagro de Dios, siempre. Mal haríamos nosotros decir, Señor, gracias, ya tengo todo, mejor no te busco más. Pero todos los días es en la presencia de Dios que encontramos salvación, que encontramos paz, que encontramos provisión, que encontramos sanidad. Hoy y aquí en ese momento puede estar el Señor sanando a alguien con enfermedad, por la gracia. Yo soy testigo de eso, en medio de un culto fui sanado de una enfermedad. Pero no me di cuenta, sino cuando fui y me revisé, ya estaba sano. Pero la misma presencia de Dios, el tabernáculo que se construyó en ese tiempo ya no está. Por ahí dijeron que hace más o menos en el 74 habían encontrado el arca. Por ahí estuve leyendo que una persona llamó a un científico americano y dijo, encontramos el arca. Y que les excavaron no sé dónde y que apareció. Bueno, recuerden que Israel está preparando la construcción del templo de Dios. Además que Israel es el reloj del mundo. Aquí los de quinto nivel ya lo saben. O sea, Israel es el reloj profético de Dios. Porque todo lo que ocurre en Israel anuncia la llegada de Cristo. Anuncia la venida del Señor. Y él habló y dejó muchas señales escritas en la palabra de Dios. Pero hoy en día, eso es solamente algo que está pronto por ocurrir. No lo sabemos, pero creemos que el Señor puede venir hoy. Entonces, tipología del arca. Por favor, coloca el arca. Uno, el arca, la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios, después de que se hacía el sacrificio, hablaba con el sumo sacerdote, o hablaré con él. Decía la palabra. Número dos, ¿qué había dentro del arca? Dentro del arca o dentro del cofre. Número dos, había las tablas de la ley. ¿Sabe? Usted y yo estamos en una nación que se mueve por una ley o por varias leyes. Hay la Constitución Política de Colombia, o sea, aquí hay abogados, no saben, y usted y yo nos movemos como ciudadanos colombianos por las normas establecidas en ese país. Usted como colombiano tiene mayor derecho que cualquier extranjero, a menos que el extranjero sea colombiano, también entra a gozar de los mismos privilegios. Ahora como hijos de Dios tenemos los mismos privilegios, pero del cielo. La ley era parte de la naturaleza de Dios y constituía la misma esencia del pacto de Dios con Israel. Dios tuvo que dictar normas de comportamiento y leyes por causa de la desobediencia del pueblo. ¿Sabe? Abran conmigo la palabra en Juan 14:23, por favor. San Juan, cuarto evangelio, capítulo 14, versículos 23. Recuerden que las tablas de la ley es tipología de quién? Del Señor Jesucristo. San Juan, capítulo 14, versículo 23. ¿Todos conmigo? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos ¿qué? ¡Oh, qué palabra tan preciosa! Mire, usted guarda la palabra. ¿Qué guarda la palabra de Dios? Es interiorizarla, porque estaba dentro del arca. ¿Sabe? Yo puedo estar hablando la palabra de hoy, hay muchos bostezando con jusacas porque son las 8 de la noche, no han comido, pero la palabra que escuchemos tanto del antiguo como del nuevo es importante para nosotros. Porque por esa palabra es que somos bendecidos. No habría otra forma de bendecir el pueblo si Dios nos lanza una palabra de Dios. Es decir, la palabra que Dios da se cumple. Y si Él dijo que vendría otra vez, Él vendrá. Pero entre la primera venida y la segunda venida hay un arrebatamiento que usted lo va a encontrar. Porque cuando el Señor venga, viene a gobernar, va a haber guerra y bueno, cambios, va a haber persecución a la iglesia o los que creen en la iglesia. Pero aquellos que guardamos la palabra de Dios, tenemos la promesa más segura: habitaremos con Él. Y como le llamo la óptica, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Sabe? Usted y yo llegamos del mundo con dificultades, con problemas, con pecados, pero el Señor, al ver el arrepentimiento, porque lo que ocurrió aquí era un arrepentimiento, entra en nosotros y coloca como sello de garantía de salvación su Espíritu Santo. Y por eso es que muchas personas llegan a la iglesia y son transformadas en un abrir y cerrar de ojos. Se pagan obligaciones, sanado su familia,
familia, consiguen trabajo, se vuelven a casar, o se casan, perdón. Se casan, claro. Mira yo como escuchando. Se casan. Y sabe, y aunque vengan las personas con matrimonios divorciados, Dios levantó otra vez su matrimonio. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿qué tuvo que hacer la persona? Arrepentirse primero. Tuvo que decir, Señor Jesús, me arrepiento de todo lo que soy. Tuvo que hacer una confesión pública, lo que decía también aquí el sumo sacerdote. Venía y confesaba los pecados de él y del pueblo. Y derramaba la sangre del macho cabrío, que era inocente. Y luego lo que hacía era una propiciación. Se llama propiciatorio porque Dios propiciaba el perdón. Se propiciaba el perdón. Hay momentos en que usted y yo pecamos y no somos capaces de mirar a Dios y pedirle perdón. Y cuando no lo hacemos, no nos estamos arrepintiendo. Guardamos. Pero aquí el Señor le lanza una palabra al pueblo y le dice: el que me ama, mi palabra guardará. Las tablas de la ley significaba el mandamiento de Dios. Solo que usted y yo ya no estábamos bajo la ley como en ese tiempo. Temblaban a lo mejor porque pues, Dios es juez justo. Temblaban. Este pueblo tenía en el centro el tabernáculo y el Señor garantizaba el cuidado de todo el pueblo. Por donde iba el pueblo de Israel había victoria. Siempre y cuando estuvieran en la suma, o mejor en la obediencia de Dios. El que me ama mi palabra guardará, o sea, interiorizará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos su morada con él. Ya no es en el tabernáculo, ya no es en el arca, ahora somos nosotros el tabernáculo de Dios. Y como tal, mi labor es obedecer su palabra y mantenerme en santidad. Santidad es apartado del pecado. Santidad es en obediencia al Señor. Santidad es dedicado para Dios. Y aquí hay mucha gente llamada para el servicio. Aquí hay servidores que han decidido creerle a Dios y sirven. Ninguno viene motivado por nada, sino por el amor al Señor. Ninguno viene obligado con cadenas, todos vienen con una bendición. Algunos sacrifican vacaciones por venir a servir al Señor. Es una bendición. ¿Sabe? A veces usted va a tener que escoger entre el llamado de Dios o lo que el mundo le dice que haga. ¿Cuál será mejor? El que me ama, mi palabra guardará. Yo estaré en la presencia de Dios siempre y cuando me mantenga en santidad. Eso no quiere decir que Dios invalide su promesa. Uno la invalida porque uno se aparta del Señor. Entonces, aquí les correspondía hacerlo frecuentemente. Coger los machos cabríos, coger el becerro, derramar la sangre y echarla en el propiciatorio. Jesús es tipología también del tabernáculo porque Él derramó hasta la última gota de sangre para que fuéramos perdonados. Entonces yo vengo del mundo con pecados, y vengo con mañas, y yo por la gracia solamente me arrepiento. No hubo que pagar nada, no hubo que vender nada, no hubo que dejar a nadie, sino me arrepiento ante el Señor. Y automáticamente cuando la persona se arrepiente de sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, esa es la palabra. Pero además sus pecados son remitidos a la cruz del Calvario. Y esa es la gracia del Señor, esa es la justicia del Señor. Si amo al Señor, estoy bajo la gracia y obedezco su palabra, no con miedo. O sea, yo hoy en día, usted y yo, no obedecemos por miedo. Como antiguamente uno se levantaba y si hacía algo malo en la casa, le decía, si se porta mal, lo va a castigar Dios. ¿O no? ¿O solo fui yo? Bueno, uno crecía pensando, Dios me va a castigar, Dios me va a regañar. Pero hoy en día usted obedece con amor, porque está bajo la gracia del Señor. Y si se equivoca, hay un abogado. Jesucristo hombre. Muchos dicen que le aman, pero sus hechos demuestran lo contrario. Claro, el guardar la palabra del Señor como consecuencia trae un acto de fe. Entonces la persona ya no miente, ya no practica el pecado, practica más bien la oración. Eso es consecuencia de la fe. No pudiera yo venir como un ritual a sentarme aquí y pensar que ya cumplí con Dios, porque Dios mira el corazón, lo que va guardado adentro. El Salmo 93:5 dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos para siempre. ¡Wow! Salmo 93:5. Tus testimonios, o sea, tu palabra, son muy firmes.
La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Saben? La santidad conviene. No hay nada mejor que usted y yo mantengamos la santidad. El enemigo, que es mentiroso, viene siempre a robarle eso, la santidad, la obediencia. Porque al robarle la santidad, le roba la palabra, y al robarle la palabra, le está robando un milagro. Le está robando una bendición a su vida. Ahora, ninguno ha sido tentado. Jesucristo mismo fue tentado. Usted mira Lucas 4 y Satanás se le presentó. Cuando venía de dónde? Venía de ayunar por 40 días. Y tuvo hambre. Claro, porque Dios era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y tuvo hambre. Y se le presentó el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, diga a las piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo? O sea, hermano, que usted ya cogió la palabra y la guardó, ¿sí o no? Porque si está reproduciendo la palabra es porque ya la guardó, ya la interiorizó en su corazón. Amén. ¿Sí es lo importante de la palabra? Ahora, vayan conmigo a 1 de Pedro 1:16, por favor. Alguien que me ayude. 1 de Pedro 1:16. ¿Todos conmigo? ¿Quién lo quiere leer? ¿Algún valiente? A ver, Natalia. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. ¿Estaba qué? Escrito, ¿sí o no? Sed santos porque ¿qué? Yo soy. Eso lo dijo el Señor en Levítico 20:10. Esa palabra, Pedro está citando la palabra de Levítico. Pedro está llamando al Antiguo Testamento y está diciendo al pueblo, oiga, sed santos porque yo soy santo. Santo es la persona que apartada, la persona dedicada para el Señor, aquellos que han dicho al pecado no y me mantengo en la línea del Señor. Jesús no dijo, yo soy el camino, o sea, yo soy el modo porque usted va al cielo. Yo soy la verdad, es decir, yo soy lo que Dios ha dicho que yo soy, la palabra que me ha dado. Y la vida, porque como dice la palabra en Juan 14:23, creo que es, el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tremendo. O sea, cuando muere alguien, ojo, le da dolor, ¿cómo no? Ni que uno fuera de palo. Pero si es creyente, usted y yo estaremos en gozo, porque se fue adelante al cielo. La palabra se cumple, pero a uno no, porque uno le duele, porque se le va a ser querido, claro. Entre el creerlo y afrontarlo no es fácil. Pero es un tiquete al cielo que ha dado el Señor. Ahora bien, 2 Corintios 7:1. Estamos hablando de guardar la palabra, estamos guardando de las tablas de la ley, que es tipología de Cristo o del verbo. 2 Corintios 7:1, por favor. Dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, tales testimonios, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué? En el temor de Dios. La palabra que estamos compartiendo también es de bendición porque Dios quiere depositar en nosotros su gracia, sus promesas, también en santidad. A usted seguramente le van a decir en su trabajo, alguien se toma una pola porque eso está normal. ¿No ve que los médicos la mandan para limpiar la vesícula? ¿Sí le han dicho o no? Sí, formulan. Tomen una aérea para limpiar los cálculos. O la vesícula, para todo eso. Pero el que cambia en santidad, ora al Señor, se guarda. Perfecciones en la santidad. Ahora bien, el que me ama mi palabra guardará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Lo que Dios está enseñando es que esto era un ritual en el Antiguo Testamento, una forma de que el pueblo cumplía lo que Dios había mandado, pero hoy Dios es para que usted y yo lo hagamos por gracia. No por obligación, no por miedo, y porque usted y yo, como hijos de Dios, como explicaba su pastor el domingo, como hijos, me acerco al Señor y le pido. Como siervo, cumplo la ley. Y en efecto, hay muchas iglesias que hoy cumplen la ley.
son campeones de unas formas de actuar, son campeones de otra forma de enseñar, son guerreros. Bueno, no voy a criticar las iglesias, pero lo que sí llamó la atención es que no vamos como hijos a la presencia de Dios. Y el no hacerlo como hijos me hace perder la herencia, porque una herencia se la da un padre a su hijo. Al siervo no. El siervo gana su salario, pero el padre le hereda a su hijo sus promesas. Y cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, se hizo pecador, o sea, se hizo maldición para que no fuera bendición. Se hizo pobre para que no fuera rico. Se enfermó en sus llagas para que nosotros fuéramos sanos. Entonces, como hijos, cumpliendo la palabra del Señor o amando la palabra, camino en la gracia, la cual no me da la libertad para pecar, nada por el estilo. La gracia me da la tranquilidad de que soy hijo y camino en los planes de Dios. Y muchos llegan a la iglesia, Dios los restaura, sí. Aquí hay cuánta cantidad de gente hemos venido y hemos visto milagros. Pero algunos otros, por no mirar que son hijos, sino son siervos, se van. Obtenido el milagro, me voy. Porque no se consideran de esa casa. No se consideran del pueblo de Dios. Entonces caminan como consideran que creen. Ahora bien, hablemos del maná. El maná representa el pan del cielo. ¿Sabe? Cuando el pueblo iba por el desierto, había que alimentarlos. Y del cielo llovía un tipo de pan que era como un maná. No el maná que venden por ahí que los cunchos para hacer guarapo, no. Leamos por favor San Juan 6:58, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 58. Amén, ¿todos conmigo? Dice la palabra del Señor: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come ese pan vivirá ¿qué? Eternamente. Oh, imagínense, los que comieron del maná, pues era un maná que los alimentaba, pero murieron. Pero aquí dice la palabra del Señor que este es el pan del cielo que descendió, o sea, es el maná, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, estaban bajo la ley. El que come ese pan, que es Cristo, vivirá eternamente bajo la gracia. O sea que hemos hablado muchas veces de que el que recibe a Cristo tiene vida eterna. Su justicia se hace visible para el creyente. ¿Por qué visible? Porque llega uno acusado por la ley, llega uno emproblemado, llega uno angustiado, y el Señor hace visible su justicia y lo declara inocente. ¿Sabe que la justicia de Dios declara a uno inocente siendo culpable? Porque obviamente en los ojos de la carne, usted y yo nos veríamos, o mejor, es como era el propiciatorio, reflejo mi pecado ahí. Pero el Señor activa la justicia y nos limpia, y nos renueva, y nos liberta de toda acusación por causa de la ley. El que es redimido de la maldición, de la muerte, tiene herencia eterna. ¿Sabe? Los cuerpos que tenemos nosotros están, digamos, determinados para un X tiempo en la tierra. Es decir, ninguno puede decir yo tengo vida eterna aquí en la tierra. No nace, crece, se reproduce y bueno, se muere. Pero en la gracia del Señor se activa la justicia y hay un lugar eterno en el cielo. Y ese lugar eterno que nos da el Señor es el que se puede preparar allá para nosotros, moradas. Hoy en día es importante predicar el Evangelio porque hay muchas personas que conocen a Dios, pero que no han recibido a Cristo en su corazón. Es decir, no están caminando bajo la gracia, no se han arrepentido, mucho menos han confesado sus pecados ante el Señor, continúan caminando de por sí. Y por eso hay mucha gente que se puede estar yendo al infierno. Ustedes en su casa miren cuántas personas hay. Claro, usted me va a decir que son duros de corazón, son religiosos católicos, son no sé qué, son ateos, pero la oración puede mucho. Es como ir al lugar secreto y hablar con Dios y poner en sus manos la vida de su familiar, de sus amigos, del enfermo, del que sea. Y cuando usted ora al Señor, dice: Señor, así como me alcanzaste a mí y me limpiaste de mis pecados, alcánzalo a Él. Eso hacemos en la oración. Y cuando se predica el Evangelio a una persona que está en los vicios de la drogadicción, o en el homosexualismo, o en el lesbianismo, en la pornografía, le estamos diciendo: hay un Dios vivo a quien amar.
Por eso es que mi labor es cuidar la casa, el templo. Ese es el templo del Señor ahora. Y eso me hace entender de que estoy caminando bajo los propósitos de Dios. Ahí sentados hay muchas personas que tienen un llamado al ministerio, que tienen un llamado a la obra de Dios. Mire, esta obra es grande. Así usted me diga, no, pero es que esto es pequeño. Pero la obra de Dios es grande. ¿Por qué es grande? Escuela discipulado, escuela dominical, ministerio de alabanza, ministerio de jóvenes, ministerio de grupos familiares, ministerio de hombres, de parejas, de niños. Y fuera de eso, aquí actualmente una obra en Tierra Buena, que es en ese departamento de una tierra en Suba, una iglesia en Suba. Y además de eso, hermanos que predican la palabra en muchos lugares, van a orar por los enfermos. ¿Ves? La obra es grande. Usted y yo podemos aceptar el llamado del Señor y decir como dijo Isaías: Señor, envíame aquí, envíame. No envía a Jesús, no, envíame a mí. Lo que uno tiene que decirle al Señor: envíame a compartir la gracia con otras personas. Cuarto, lo que había ahí, la vara de Aarón. La vara de Aarón habla de Cristo, la vida. La vara era del almendro y reverdeció. Eso está en Números 17:8. Habla de la resurrección de Cristo y lo presenta como la resurrección y la vida. Juan 11:25. Vayan conmigo a San Juan, capítulo 11, versículo 25. San Juan, capítulo 11, versículo 25. ¿Todos conmigo? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿sabe? La vara reverdeció. Era un palo muerto, venía del almendro, pero la vara reverdeció. La vara dio frutos, dio hojitas. Usted llega a los pies del Señor y automáticamente su vida cambia. Les aseguro que aquí hay muchos que le han dicho: usted es cristiano, ¿cierto? Se nota, porque viene la presencia de Dios. Ay, pero ¿quién le dijo a usted que no es cristiano? Se le ve. Cuando usted ha decidido apartarse, ha decidido obedecer al Señor, ha decidido creerle a la palabra de Dios, que es locura para el mundo, lo que hace Dios es manifestar su gracia. Y la santidad no se mide por el hablar pasito, ¿eh? Así como si fuera aleluya. No, la santidad se mide por lo que la persona es y obra. Es consecuente con donde vive. No es solo venir aquí, porque aquí todos somos santos. Pero es como se comporta allá afuera, es como se comporta en su casa, que usted sea testimonio de la familia. Diga: oiga, este señor, la señora esa es cristiana, porque mire cómo se comporta, cómo actúa, no es rebelde, no peletas, no chismosa, no chismoso, sino que actúa como Dios quiere que actuemos. Por eso dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Sabe? El Señor se fue a la cruz del Calvario. Y después de que lo bajaron, descendió a las partes más bajas y predicó la palabra también. Y cuando subió, se le presentó a todos, inclusive a Pedro. Mire cómo es la gracia. ¿Quién fue el que lo negó? Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Imagínense, usted es uno de ellos. No, yo no soy de ellos, ni lo conozco. Cuando horas antes había dicho: Señor, hasta el fin del mundo, hasta la muerte de contigo. Y lo negó. Y cuando Jesús se le apareció a las mujeres que iban a verlo el domingo, le dijo: díganle a los apóstoles que estoy aquí, que está la resurrección en fe. Y cuéntenle a Pedro. Cuéntenle a Pedro. Este se ha ido otra vez a pescar. Se ciñó allá con las sopas y se fue a pescar. El Señor tuvo que ir otra vez a rescatarlos de donde estaban. Pura gracia. ¿Sabe? Usted y yo podemos irnos a donde sea, a cualquier parte del mundo, de los Alpes, donde sea, pero el Señor espera pacientemente para que volvamos a ver si nos hemos ido. No importa dónde vayamos, si donde vayamos está Él conmigo, Él me hará abrir caminos donde no los hay. Amén. Hoy en día necesitamos siempre su presencia, de su amor y misericordia. Quinto, ¿qué había ahí? El propiciatorio, o sea, la parte de encima. No tengo el del umbral, pero lo que está encima, la tapa, es el propiciatorio. Ya les dije que era lo que Dios había diseñado, que tapaba el testimonio, que tenía 2 ángeles que estaban cubriendo la tapa, mirando lo que se reflejaba ahí como testimonio también. Entonces, claro, llegaba el sumo sacerdote y antes de derramar la sangre, lo que él veía ahí era que los pecados. Se reflejaba
La misma palabra, usted la lee y le refleja nuestros pecados. Leanlo. Y le está hablando de continuo. Entonces se veían ahí. Y el sumo sacerdote lo que echaba era la sangre del macho cabrío inocente y había propiciación. Había justificación, había perdón, pero solamente lo cubría nomás. No los quitaba totalmente. Y no era solamente de madera, porque lo que está de más sí era de madera forrada en oro. Pero esta tapa era totalmente de oro. Ahora, si usted mira conmigo Romanos, por favor, 3:24. El libro de los Romanos 3:24 y 25. Libro de los Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 25. ¿Todos conmigo? Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como ¿qué? Propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Wow! Tremendo. Es lo que estamos hablando. Viene la persona, se presenta ante el Señor, viene cargada de pecados y lo que tiene paciencia. Cristo es la propiciación por los pecados. ¿Sabe? Usted y yo ya no tenemos que traer aquí, por ejemplo, si usted fuera al lugar del tabernáculo, traer al animal o atrás, digamos, atrás de la puerta, degollarlo, tomar la sangre y entrar, y aquí en el arca, en el propiciatorio, echar la sangre. Ya no lo hacemos, porque Cristo es la propiciación. Ahora, si usted y yo no tenemos en cuenta que todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo pasamos por alto, no estamos teniendo en cuenta, o mejor aún valorando, lo que nos correspondía a nosotros, que era la cruz. Porque esa cruz la merecemos nosotros por pecadores. De hecho, la merecemos. Pero se activó la propiciación, se activó la sangre a su favor, se activó la justificación. Fuimos redimidos de la maldición, fuimos comprados por precio de sangre. Por su llaga fuimos curados de toda enfermedad y de toda dolencia. O sea, no hay nada imposible para Dios. Aunque esto haya ocurrido hace 4.000 años, aproximadamente, no sé cuántos más o menos, pero aunque haya ocurrido antes, cuando vino Jesús, fue lo que realmente nos unió al Señor, fue lo que nos reconcilió con Dios. Esa ofrenda de nuestra carne. Por eso Él caminó con nosotros. Juan el Bautista dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy predicamos de lo mismo, de arrepentimiento. Hoy predicamos a las personas que se arrepientan de pecados, que se salgan del camino que están tomando y que reciban a Jesús como Señor y como Salvador. Eso es lo que nosotros realmente hacemos. Vayan conmigo a San Juan, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno haya pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por qué? Por los de todo el mundo. Ese lugar, el propiciatorio era el lugar donde se hacía la obra completa del tabernáculo, donde eran satisfechas las demandas de la ley y donde se concertaba la paz por medio de la expiación, o sea, de la cubierta de los pecados de su pueblo. Dios ya no veía la ley que le recordaba los pecados de su pueblo, solo veía la sangre. Por medio de la sangre expiatoria de Cristo, Dios puede perdonar al pecado y a la vez honrar su ley. Se reconciliaban su misericordia y su justicia. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Hoy tenemos una oportunidad. Yo sé que hay muchas necesidades que tenemos y que hemos clamado al Señor para que en su misericordia sean respondidas.
A lo mejor usted está preocupado ahí sentado porque no sabe cómo va a resolver el problema de mañana, o cómo va a lograr cumplir con las obligaciones que seguramente se han comprometido. Y no hay nada peor que vengan a uno a la casa los deudores a cobrarles, o al teléfono, o que no haya un pan para su casa, o que no haya una vivienda donde quedarse, o que no haya un lugar donde estudiar, o que no haya hablado el perdón con algún familiar aquí, con algún esposo o esposa. Pero cuando yo entiendo lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, y como dice Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino, pero a los suyos no le recibió, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Actúe como hijo, camine como hijo. Si ha cometido pecados, vaya a la oración al Señor y diga su pecado, confiéselo. Confesar es sacarte aquí y echarlo allá. Confesar es decir, me descubro ante Dios. Y eso lo hace merecedor de la multiforme gracia del Señor. Y por eso San Juan escribió: hijitos míos, si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Para con quién? Para con el juez justo, con el Padre. Por eso el que confiesa los pecados y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Sabe? No hay nada imposible para Dios. A veces el enemigo nos pone tanta carga por causa de las equivocaciones que hacemos por los pecados, que uno le da pena hablar con Dios, porque no hemos entendido que el tabernáculo es tipología de Cristo, que su sangre se derramó para que yo fuera limpiado. Es como si usted llegara negro del mugre, negro del hollín, negro de suciedad, y la sangre lo lava y lo enjuaga y lo saca blanco como la nieve. Exactamente ocurre lo mismo con su vida. Y hoy, al terminar esta enseñanza, la oración que usted va a elevar al Señor, ahí sentado o de pie, es decir: Señor, quita toda culpabilidad de mi vida, quita lo que me impide hablar contigo y creerte, porque cuando hay culpabilidad hay incredulidad. Que Dios pueda obrar en su corazón y que al estar en medio de usted pueda hacer lo que he hecho con todos: una vida nueva, una vida resplandeciente. Y que usted no le dé temor de predicar la palabra a otros, porque no le va a dar vergüenza, como lo escribió Pablo en Corintios, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que crea. Hay días que olvidamos que lo que Cristo hizo en la cruz fue tan alto el precio que no hay cómo pagarlo. Dios no encontró a ninguno en la tierra, ningún cordero santo para tomarlo como ofrenda en la propiciación, ninguno, solo a Cristo. Él dijo: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, a él escuchen, a él oigan. Hoy en día, a lo mejor usted está pensando que ese milagro no le ha llegado porque usted haya hecho lo que no haya hecho, o porque de pronto Dios tiene preferidos, tal vez. No, es que prefieren más al hermano William, o a Natalia, o a Andrea, o a Marta, o a Giovanni, que a mí. Pero Dios no hace que se haya arrepentido para Dios. Solamente quiere ver realmente que en el secreto usted le diga la verdad al Señor: Señor, venme aquí, haz de mí una nueva criatura. Y aún más yo pueda cumplir el llamado que me has hecho. Y aún más yo pueda ser ese hombre esforzado y valiente, esa mujer esforzada y valiente que va a predicar tu palabra a las naciones. Pero aún más que yo tenga